programas de kinesioterapia para la columna cervical, así como también los ejercicios de Wilson, articulación temporomandibular y músculos de la mímica facial. Es el tema de hoy, un poco extenso, y vamos a tratarlo de hacerlo lo más conciso, sencillo, para poder acabar lo antes posible. Entonces, aquí vemos un recuento de anatomía muy importante, porque cuando hacemos un tratamiento a nivel de columna cervical, lo importante aquí, lo que tenemos que reconocer son en el plano superficial, básicamente, porque son estos músculos los que mayormente están comprometidos en las dolencias o alteraciones de la columna cervical, ¿no? Estos músculos son los que van a contracturarse y son los que, por ser los más superficiales, son los que nosotros vamos a trabajar en ellos, en estos músculos. Como son el trapecio, que es el más externo de todos, está por encima de todos estos músculos, porque los profundos de ellos no llegamos casi nunca, ¿no? De repente a los esplenios de la cabeza está un plano superficial también, pero después eh, nosotros la incursión que hacemos, el trabajo que realizamos en la columna cervical, se aboca a estos músculos básicamente. Aquí tenemos los métodos, según la teoría, que nos dice qué cosas son métodos en cuanto se refiere a la kinesioterapia de columna cervical. Tenemos en primer orden, que viene a ser la kinesioterapia relajada, o sea, es aquella que se realizan movimientos activos libres, ¿no? Dentro de los rangos o arcos de movimiento de la columna cervical en este caso. Tenemos un segundo método que viene a ser la kinesioterapia forzada, es ya en la que ya nosotros intervenimos haciendo los respectivos movimientos dentro de sus ejes de movimiento y planos. Tenemos la kinesioterapia autopasiva, la que el mismo paciente lo va a realizar en el sentido de que en la medida de que haya accesibilidad, ¿no? Hay algunos movimientos que sí el paciente puede ejecutar, ¿no? En este caso hablamos de la kinesioterapia autopasiva. Y las patologías más comunes que se van a dar en la región cervical vienen a ser la tortícola, la radiculopatía cervical, la espondilolosis cervical y hernias del disco, ¿no? En este caso, en el lado derecho vemos una hernia, acá donde está enmarcado el círculo, ¿no? Esta es la médula espinal y el núcleo pulposo, ¿no? Se ha extravasado y lógicamente comprime a la médula espinal. Entonces, todas estas patologías nos van a originar una cervicalgia. Primeramente, para la evaluación del paciente tenemos que considerar la recopilación de los datos, ¿no? Como son los antecedentes personales. Y también aquí, también vemos los antecedentes patológicos que puede presentar o enfermedades de otra índole. Y entonces, al examen físico, que se va a hacer a través de qué? De la inspección de la postura o de la actitud postural también, porque la actitud postural la evaluamos en las diferentes, eh, posiciones, aparte de la posición, porque la postura solamente se va a evaluar en bipedestación, en cambio la actitud postural en las otras actitudes posturales, ¿no es cierto? Que puede ser sedestación, decúbito, ventral, supino. Entonces, hay que considerar ello.
Y aquí también al examen físico la consideración de los rangos de movimiento que pueden estar disminuidos en mayor o menor grado, los movimientos propios, en este caso la flexión, la extensión, la inclinación lateral derecha, izquierda, la rotación, porque siempre cuando se presenta una patología que tiene que ver con la columna cervical, va a estar, van a estar comprometidos los movimientos. En su mayoría, todos los movimientos se comprometen. Y no olvidemos de que cuando tenemos una patología, que nos va a dar una cervicalgia, en esa condición, la persona pierde un campo visual, porque el moverse en bloque nos va a restar la actividad visual, ¿no? Nos resta el campo de visión. Mediante la palpación también tenemos que identificar si estamos ante contracturas musculares, como también detectar los puntos dolorosos para poder proyectarnos en la consecución de nuestro tratamiento en la patología que se presenta. No hay que descartar también lo que es las pruebas neurológicas, que viene a estar dada por la evaluación muscular refleja y de la sensibilidad de los miembros inferiores. ¿Por qué? Porque en medida de que la sensación, ¿no? de repente de hiperalgesia que se vaya sintiendo o la hipoestesia que se va manifestando a nivel de la columna cervical, de acuerdo al nivel de alteración, se va a ir evidenciando mediante, mediante el compromiso en cuanto se refiere a la sensibilidad de acuerdo al lugar donde está comprometido. Por ejemplo, si el dolor está netamente en C1 y en C2, nos duele a nivel de solamente cuello, no llega a hombro. Pasando C2, ya va a haber una manifestación en el hombro y que se puede ir ya esparciendo, o mejor dicho, expandiendo hacia todo el miembro inferior, miembro superior. Las técnicas que vamos a emplear son la de movilización articular cervical. ¿En qué consiste? En hacer movimientos pasivos, los cuales nosotros lo vamos a aplicar con el fin de mejorar el movimiento articular de la columna cervical. El objetivo aquí en este tipo de movilización articular cervical va a estar orientado a la restauración de los rangos de movimiento, que tiene como razón reducir la rigidez y aliviar el dolor en nivel de las articulaciones cervicales. La forma de aplicación viene a ser mediante movimientos muy suaves, controlados, de acuerdo a la condición del paciente. No olvidemos ello. Cada paciente es muy diferente a otro. Hay muchos factores que se les va a hacer diferenciar. En la edad, el sexo, la raza, el biotipo, tiene mucho que ver con la presentación de las alteraciones. Aquí tenemos también los ejercicios de estiramiento, los cuales conocemos las técnicas ya más conocidas, por ejemplo, como mencionamos, el músculo trapecio, con sus diferentes partes que tiene, ¿no es cierto? Es el principal músculo comprometido en una cervicalgia. Y las técnicas más comunes son orientadas al estiramiento de trapecio, al estiramiento del esternocleidomastoideo, en el momento que hacemos las rotaciones. Y aquí el objetivo viene a ser mejorar, aumentar la flexibilidad. Para ello
reducir, ¿cómo? Mediante la reducción de la contractura muscular propiamente y mejorar la amplitud del movimiento. Otra técnica que vamos a emplear, estas son las técnicas, viene a ser el fortalecimiento muscular propiamente. En este caso, hay ejercicios que van a denotar especificidad para fortalecer los músculos del cuello y la zona superior de la espalda. Ejemplos, los ejercicios isométricos, que puede estar dado por resistencia en la parte, puede ser la parte de la frente, lateral o posterior, ¿no? Los ejercicios con resistencia, que viene a ser el uso, que pueden ser con el uso de bandas también, hoy en día que mucho se está utilizando ello, es la más adecuada. Y si no hubieran las bandas, puede ser una venda, ¿no? Sino que las bandas elásticas tienen la condición, tienen la condición de poder utilizar con sus diferentes resistencias que hay. Aquí el objetivo viene a ser mejorar, mediante la aplicación de esta técnica, el objetivo es mejorar la estabilidad cervical y así prevenir y mantener una actitud postural o la postura propiamente. En esta técnica de reeducación postural, o sea, aquí lo que se enseña es la corrección propiamente de la postura mediante ejercicios correctivos de alineación, ¿no? De cabeza y cuello. Aquí también tenemos que mencionar lo que es la ergonomía, muy importante, como forma de mantenimiento del alivio. Aquí el objetivo viene a ser mantener una postura correcta para prevenir la sobrecarga en la columna cervical y aliviar, por lo tanto, el dolor. Con esta técnica terapia manual, porque aquí en este caso lo estamos considerando como técnica terapia manual, no como método, la descripción, la descripción que viene a ser en la intervención de manuales con masaje, manipulaciones, técnicas como por la que estamos viendo acá, ¿no? Esta es la del enrollado, creo que le llaman, para la liberación miofacial. Las comunes son la masoterapia propiamente, para relajar los músculos que se encuentran en contractura muscular y por lo tanto aliviar el dolor. La liberación miofacial, que es esta técnica que empleamos mayormente para la liberación, ¿no? En sí en los tejidos conectivos que rodean a los músculos. O sea, primeramente se puede emplear como un medio de liberación. El objetivo es aliviar la tensión muscular con la utilización de esta técnica para mejorar ¿qué? La circulación y así, por lo tanto, disminuir, reducir el dolor en esta región comprometida. Aquí tenemos otra técnica que dice terapias de modalidad física, en la cual aquí aplicamos pues lo que son los agentes físicos, como es el TENS, el láser también está considerado en este momento aquí, y las técnicas más comunes que son la aplicación de la electroterapia, el ultrasonido también. Podríamos también aquí mencionar la terapia combinada, ¿no? O sea, la aplicación del ultrasonido con, con la electroterapia, ¿no? Que puede ser TENS, alto voltaje, entre otro tipo de corrientes eléctricas. El objetivo mediante esta técnica es reducir el dolor, disminuir la inflamación y facilitar, ¿no? ¿Qué cosa? La recuperación, pues, de los movimientos en este caso. Las técnicas de relajación y respiración. Esto es importante porque la persona o el paciente que tiene una cervicalgia, sea el origen cual sea, siempre va a tener o va a estar en constante tensión, o sea, el paciente está de mal humor siempre.
Y aquí nos ayudan estas técnicas de relajación que se combinan con la respiración, ¿no? Que consiste en qué? Hacer ejercicio diafragmático de inspiración y expiración en este caso. El objetivo viene a ser la reducción del estrés en este caso, disminuir la tensión muscular y mejorar el bienestar general en este caso. Estas técnicas de relajación se recomiendan que sean en decúbito supino, porque la posición horizontal, ya desde el momento que el paciente se pone en esa posición, ya vamos, ¿no?, incentivando a qué, a la relajación. Aquí tenemos un caso clínico, el tratamiento kinesioterapéutico en cervical, ¿no? Cada paciente, ¿no?, de 45 años, sexo masculino, trabajador de oficina, ¿no? Motivo de la consulta, un dolor cervical crónico, o sea, ya una cervicalgia. Es un paciente que presenta dolor hace 6 meses, dice, exacerbándose en las últimas semanas, o sea, así ha incrementado. El dolor se encuentra localizado a nivel cervical, la parte media e inferior, que se irradia a los hombros, ocasionalmente hacia el brazo derecho. ¿Ven? Entonces, de eso hablábamos. O sea, ¿qué significa? Que ya el compromiso está por debajo de C3 o de C2 incluso ya. C2 y ya ha llegado a C3. Entonces, por eso que ya se le irradia, aparte del miembro, a todo el miembro hasta la mano, ¿no? El paciente refiere que hay una rigidez matutina, tiene fatiga muscular, ¿no? Y dificultad para girar, lógicamente, eso es lo clásico, ¿no? A ver, algunos de nosotros, cuando no habremos tenido una cervicalgia, incluso la cervicalgia puede ser de, por orden, más que puede ser por orden emocional, ¿no? Del estrés. El estrés nos puede ocasionar una cervicalgia también. El diagnóstico, en este caso clínico, viene a ser la cervicalgia mecánica crónica. De toda la cervicalgia, por el origen, la que se recupera, la que mejora y se alivia, es la de origen mecánico. Las demás, las demás patologías que van a ocasionar cervicalgia solo se controlan. Por ejemplo, una hernia se controla nada más. ¿Ah? Una artrosis, también solo, una cervicalgia por artrosis, solo se controla. Solamente la que es de origen mecánico, que eso obedece a qué? A la postura, a la actitud postural. Por ejemplo, este señor es una persona que trabaja pues en oficina, el estar de repente frente al monitor siempre, ¿no? Entonces esa postura de repente le ha ocasionado ese, esa alteración, ¿no? Entonces ahí muy importante que es la ergonomía también. Entonces, según las radiografías y los otros estudios exploratorios que le han hecho, se han llegado a esa conclusión, que tiene una cervicalgia mecánica. ¿Cuáles serían nuestros objetivos? En este caso podría ser, objetivos en general acá en el tratamiento kinesioterapéutico. Uno, lo primero viene a ser la reducción del dolor y la inflamación. Otro objetivo, mejorar la movilidad articular de la columna cervical. Estos objetivos son un tanto primarios, ¿no? O generales. No vamos a hacer, no vamos a indagar con objetivos secundarios, ¿no? Reeducar la postura del paciente, lógicamente, es otro objetivo. Fortalecer los músculos del cuello, hombros y espaldas. Otro objetivo, prevenir recaídas y mejorar la calidad de vida.
Entonces, ese es un objetivo final que uno podría plantearse en este caso, en el tratamiento kinesioterapéutico de las cervicalgias. En el plan de tratamiento kinesioterapéutico, aquí consideramos una primera fase y una segunda fase en este caso, que están encuadrados o en la primera y segunda semana. Entonces, la fase de alivio del dolor entre la primera y la segunda semana, que hablamos dentro de los 8 a 15 días primeros, aplicamos que, de acuerdo al estadio, aquí no hemos mencionado, por ejemplo, estamos aplicando ya de frente lo que es la termoterapia, ¿no? Pero antes de ello, se aplica en fases muy agudas, que están bien entre agudo y subagudo, se aplica la crioterapia, porque hay momentos de una cervicalgia que puede llegar a tener un nivel de dolor muy alto, el cual hasta la ropa le va a molestar, le va a doler. Entonces, en esas etapas se va a colocar crioterapia, porque a veces es tan doloroso el cuadro que tenemos que el paciente no se le puede aplicar calor y no se le pueden hacer movilizaciones, no se le puede hacer masaje, mucho menos el masaje. Entonces, ¿qué hacemos en esa etapa? Justamente empleamos lo que es la relajación, el frío y la relajación, nada más. Y el control mediante de repente puede ser un collarín blando, ¿no? Porque el reposo es importantísimo para que se dé el alivio. Seguidamente, ya en la primera y segunda semana, también utilizamos las movilizaciones pasivas, suaves, relajadas, ¿no es cierto? Eso se combina con la flexión y la extensión, como también la rotación. Y estos movimientos mejor resultado da con el paciente en decúbito dorsal. La electroterapia, en este caso, lo más frecuentemente que utilizamos, viene a ser el TENS. En la segunda fase, tenemos la movilidad, ¿no? Mejorar la movilidad será entre la tercera y cuarta semana. O sea, le hemos tratado de poner así un tiempo ideal, pero la primera fase, que es el alivio del dolor, no necesariamente puede durar 2 semanas, no puede durar unos 6 días, ¿no? Esa fase. Y la otra fase para mejorar la movilidad, eso puede durar hasta menos, ¿no? De repente en una segunda semana ya estamos mejorando. De acuerdo a la gravedad del caso, estas fases van a variar en el tiempo, ¿no? No es estándar. Como también cada una de estas fases puede demorar más, se puede prolongar. Por ejemplo, la primera fase, de acuerdo al origen de la cervicalgia, puede demorar más. Por ejemplo, si es una discopatía, eso no se va a curar. Vamos. La neurodinamia. Si es de origen mecánico, voy a postural, decir que una hemos dormido mal, que ¿no? Un está poco hecha por y ahí luego después de haber iremos celebrado y hemos quedado pero poniendo inconscientes, ¿no? algunas Ese IES tipo sobre los puntos, como se de dice. cervicalgia sí se controlan rápidamente, pero las que tienen otro origen pueden pasar semanas, meses y puede continuar. Ya hablamos en la tercera y cuarta semana, más o menos para tener un parámetro, se realizan las movilizaciones activas asistidas, como también los estiramientos, ¿no? Teniendo mucho cuidado en no provocar, ¿no? La respuesta, ¿no? de dolor que puede causar más contractura todavía. Aquí también ya en este tiempo ya se realizan los ejercicios de respiración y como también aquí tratamos la parte de la alteración, ¿no? De la postura propiamente, ¿no es cierto? En la fase 3 tenemos una fase 3, hay una, dos, que hablamos de la quinta, sexta semana. Como les mencionaba, y haciendo recordar, estos son parámetros ideales, pero
puede variar entre cada fase, puede haber tiempos que pueden ser muy prolongados como también pueden ser bastante cortos. Ese es un parámetro general. No necesariamente la cervicalgia va a obedecer a los tiempos que se están mencionando. Los ejercicios posturales, que es importante enseñarle al paciente con el fin de mantener la postura propiamente y la corrección eh, cuando estamos frente de repente a un escritorio. El fortalecimiento muscular, eso viene a ser los ejercicios de los músculos más principales que son dorsales, trapecio y a nivel de escápula, ¿no? Los romboides, todo ello, todo lo que se pueda fortalecer. Los ejercicios de propiocepción, ¿cómo lo haríamos? Sería una pregunta, ¿no? Los ejercicios de propiocepción son importantísimos en cuanto se refiere a la orientación, ¿no?, del cuerpo humano en el espacio, ¿no? Esta última fase que viene a ser la fase de mantenimiento y prevención, que se da ya más o menos entre la séptima semana, ¿no? O sea, estamos hablando aquí de un tratamiento y una cervicalgia de casi 2 meses, ¿no? Un tratamiento más o menos a 2 meses. Aquí se le tiene que enseñar pues los ejercicios que tiene que hacer en casa cada vez que quiera recrudecer la afección, como es la cervicalgia. Educación de la postura también, darle refuerzo en esta etapa de mantenimiento y las sesiones de control. Es por ello que a veces los pacientes vienen con cervicalgias que son que duran mucho tiempo, ¿no? Entonces van y saturan pues lo que es ¿no?, la atención propiamente. A veces los cupos no hay lo suficiente, pero hay casos que son crónicos, que se le puede hacer sesiones de seguimiento nada más, porque, como les mencionaba, las cervicalgias pueden durar mucho tiempo. En la evolución del paciente, en la cuarta semana ya el paciente reporta una reducción más o menos a grandes rasgos del 50%, o sea, hablamos eh, al mes más o menos. Ya debe haber disminuido un 50%. Estos son promedios generales, no son promedios estándares, porque no se puede no se puede hacer estándares generales en patologías como es la cervicalia. En la sexta semana ya se supone que la movilidad ha mejorado, ¿no? Y ya estamos al final, ya en la octava semana ya se mantiene una mejoría que va a prevalecer, ya no va a haber recaídas. Pero esto, como les menciono, se puede aplicar para una cervicalgia de origen mecánico, no una cervicalgia de origen eh, que tiene un origen estructural, como por ejemplo las hernias vertebrales o la discopatía, que viene a ser la disminución o la degeneración del cartílago del núcleo pulposo. Se degenera y se reduce el espacio. Entonces, esa es una discopatía. Entonces, de, ese tipo de alteraciones no, no se va pues solucionar muy tempranamente. Eso requiere de repente alguna intervención quirúrgica, ¿no? Por ejemplo, en una hernia, la intervención quirúrgica sería pues, ¿no?, le hacen en algunos casos le colocan prótesis. Hoy en día hay prótesis de columna cervical, de disco intervertebral. Aquí vamos a los programas de kinesiología para la columna cervical en este caso. Aquí inicialmente hacemos la evaluación
inicial, que viene a ser la determinación del objetivo, ¿no? Que el objetivo es determinar la causa del dolor y las limitaciones funcionales que puede ocasionar ella. Entonces, dentro de ello, en la evaluación inicial, quienes van a integrar va a ser la historia clínica del paciente, o sea, los datos de filiación, entre otros. La evaluación de los rangos de movimiento de la columna cervical, las pruebas de fuerza muscular, evaluación de la postura propiamente, de hecho, que eso es muy importante en la evaluación. Y aquí vamos también a considerar lo que es la evaluación del dolor, localización propiamente a dónde está originando el dolor propiamente. ¿Qué tipo de dolor es? Cuando hablamos qué tipo de dolor, tiene que ser, puede ser un dolor eh, de origen neurológico, ¿no? Eso viene, o sea, aquí hablamos lo que son las parestesias, ¿no? Ardor, quemazón, hormigueo, todo eso es parestesia. O sea, a eso nos referimos cuando decimos el tipo de dolor, porque hay un dolor tipo contractura que se da con, se va a evidenciar pues a la palpación propiamente de la zona. Hay dolor que se da por la contractura propiamente, ¿no es cierto? Y hay un dolor neurológico que es muy diferente. La fase inicial del tratamiento de las cervicalgias va a estar enfocada en la reducción del dolor y la inflamación, que puede ser entre 1 o 2 semanas, que mencionamos anteriormente también. El objetivo, ya sabemos, reducir la inflamación, mejorar la movilidad, ¿no? Si se alivia el dolor, lógicamente que se va a mejorar la movilidad en este caso. Las técnicas que empleamos, la terapia manual, los agentes, ultrasonido, TENS, ejercicios de movilidad, en este caso del movimiento propiamente de la columna cervical, como es la flexión, extensión, rotación, ¿no? Rotación a la derecha, rotación a la izquierda, inclinación también. O sea, todos los movimientos que la columna cervical normalmente realiza. La etapa, la terapia de calor y frío, eso se realiza de acuerdo a la condición del paciente, como ya lo mencionamos anteriormente. La fase de fortalecimiento, la última fase, ¿no es cierto?, en la cual aquí consideramos los diferentes tipos de ejercicios, que pueden ser los isométricos propiamente, los de resistencia, los ejercicios de estiramiento activos, ejercicios de estabilización. Aquí hablamos de ejercicio de propiocepción para mejorar la coordinación y control de motor cervical en este caso. En hidroterapia, pues se puede hacer, en el caso de, si utilizamos el agua, puede ser en piscinas, ¿no? Porque mayormente este tipo de tratamiento no lo hacemos en los hospitales, ¿no? Por eso se le coloca opcional, porque no en todos los lugares tenemos las condiciones para realizar este. Aquí ven en esta imagen, este es el ejercicio clásico de estiramiento de la columna cervical en este caso, ¿no? Deprimimos, ¿no? O mejor dicho, deprimimos el mentón para estirar la columna cervical. Aquí el objetivo principal es corregir la postura y prevenir futuras lesiones. Este es un ejercicio que se hace cuando tenemos cervicalgias, pero también se puede realizar cuando hay un dolor cervical por rectificación también. Los componentes aquí en la reeducación postural y ergonomía es la educación postural, la ergonomía propiamente, como también los ejercicios correctivos en este caso, ¿no? Y aquí tiene un nombre propio que sea retracción del mentón. Este es uno de los ejercicios que se
realizan sobre todo en decúbito supino. En esta fase del movimiento importante, eh, el objetivo viene a ser mantener los beneficios que ya se han logrado para evitar así de esta manera, ¿no?, las recaídas y así mantener y mejorar lo que es la función cervical en un largo plazo. En esta fase de mantenimiento, aquí pues se le da una serie de programas de ejercicios para el domicilio. Entonces aquí se acostumbra a hacer cartillas de un lenguaje sencillo para el paciente para que siempre lo esté realizando. También existe lo que son las terapias complementarias. Hay lugares donde existe la terapia complementaria o medicina complementaria, le llaman. Hay lugares que tienen, como por ejemplo el Almenara no tiene, el Sabogal sí tiene medicina complementaria. Entonces, aquí lo que hacen es, hacen acupuntura, aplicación del láser de baja intensidad y técnicas de relajación. La medicina complementaria no necesariamente la hacen los colegas, ¿no? A veces son médicos que no tienen no tienen el título de médico de rehabilitación, son médicos que son anestesiólogos, son médicos generales a veces, que trabajan en medicina complementaria. Y también los colegas, porque ellos son colegas que han estudiado eh, por varios años medicina complementaria. No solamente aplican acupuntura, sino aplican una serie de métodos y técnicas que no son comúnmente aplicables cuando nosotros hacemos terapia física. La educación del paciente es importante. ¿Y para qué? Para así nos sirva de ello para la prevención. Entonces, aquí mencionamos de que se les enseña al paciente estrategias de autogestión, o sea, el mismo paciente lo va a hacer con el fin de disminuir el dolor. Y con ello vamos a hacer prevención de las recidivas o recaídas también, se le puede decir así. Y aquí que se le da la consejería sobre el estilo de vida, como de repente cuando estamos ante cierta actividad laboral, cómo es que podemos controlar para que la musculatura no se contracture, porque la posición constante y los movimientos repetitivos puede ocasionar una alteración de esta naturaleza como es la cervicalgia. Hay técnicas de automasajes, ¿no? También se puede Buenas tardes, señorita Mari. enseñar en Hoy este tuve que caso. venir acá al centro de Lima para entregar unos documentos. Y Ya la los entregué, todo consejería, bien. Parece promover que voy a continuar lo en que el es la trabajo. actividad física Nos han propiamente, dicho que la orden va a salir pronto y nos están diciendo que vayamos a y trabajar, dar pues, un porque enfoque, ¿no? si nos van a Un considerar el tanto mes de integral octubre, del hasta diciembre es tratamiento y el lo bueno. manejo del dolor cervical en este También caso, ya almorcé, empleando muchas gracias las por la técnicas comida, estaba rico la con el lenteja. fin de Y ya voy aliviar a el buscar dolor, la forma de ir corregir la a postura, Magdalena, que como lo más probable es que sea también con el corredor morado, porque estoy cerca de la Bancay, ayudar en la porque hay muy recuperación, ¿no? pocos En este carros que caso. vayan a la Brasil. Igual no se preocupe, yo le aviso cuando Muy llegue a bien, casa. chicos. ¿Preguntas Cuídese hasta mucho ahí? y gracias por todo el apoyo. Preguntas hasta ahí. A ver, ¿preguntas? Sí, profesor, un compañero tiene una duda, perdón. A ver, pregunten. Sí, profesor, buenas tardes, disculpe. Mi consulta era si todo lo que mencionó es válido siempre y cuando, por ejemplo, normalmente un paciente no llega el primer día de la fase aguda de su problema. Ponle que deja pasar un mes, 2 meses. Supongamos que lleguen 2 meses. Em, Esto es válido
en menor tiempo, ¿cómo se dice? En menos de 3 meses. Pero como usted menciona, el aliviar el dolor no siempre va de 4 a 5 semanas. ¿Qué pasa si no aliviamos el dolor y ya pasamos la fase aguda? Porque él no vino a terapia 2 meses porque pensó que Ujú, iba a pasar. Pero ya pasando 2 meses que no vino a terapia y pasó un mes de terapia y no se le va el dolor, ujú. Lo ¿qué primero, lo datos primero es puede? el diagnóstico clínico y eso lo hace el médico. Ya, está bien, el diagnóstico es cervicalgia, pero hay que ver el origen. Ahí les mencionaba. Entonces, nosotros partimos de un diagnóstico médico, clínico. Hacemos nuestro diagnóstico físico funcional y nos planteamos un plan de tratamiento. Entonces, tú dices que viene, no se le pasa. Lógicamente, de repente ahí, si no se ha definido bien el origen, vas a tener un caso crónico. Porque si la cervicalgia, eso nos está dando a notar, ¿no? Más que todo, a intuir de que si ese dolor permanece, hay que hacer una evaluación más exhaustiva. O sea, hay que complementarlos con otros exámenes que precisen el tipo de alteración que tiene. Entonces, por eso que es crónico, ¿no? Ahora, ya pasó todo, hay que hacer. Por eso hay una reevaluación clínica, porque si es de origen mecánico, una cervicalgia cede en 8 días. Cede, es rapidísimo. Ya, pero si es de origen mecánico crónico, a lo mejor va de la mano por ahí con una artrosis de columna, dependiendo de la edad. Porque a rara vez a una persona de 20 años se le va a hacer crónico un dolor cervical. Mayormente ya pasando los 35 años, de 30 para arriba, ya hay una tendencia a la aparición de la cervicalgia. ¿Por qué? Porque hay una degeneración incluso ya a nivel de columna. Esa degeneración es la artrosis. Entonces, ante un movimiento repetitivo se presenta, pues, ¿no? Una actitud postural o una postura repetitiva que no es la más adecuada, lógicamente puede hacer la aparición de una cervicalgia. Pero como te digo, entonces hay que hacer una reevaluación. Pero ¿cómo lo sigo tratando? Bueno, nosotros como tal, con la inspección vemos que hay contractura, más o menos intuyes tú en qué nivel de alteración, qué nivel a qué nivel vertebral, si es 1, 2, 3, según eso se van apareciendo los síntomas. Entonces hay que llegar al origen en sí. La mayoría de las cervicalgias de origen mecánico se solucionan. Como tú lo decías, ya tiene más de 2 meses y sigue. Habría que ver el nivel comparativamente a cuando inició y ahora cómo se encuentra. Porque sí, puede durar una cervicalgia de origen mecánico, te puede durar buen tiempo, porque se hace crónica. Pero tiene que haber habido cambio, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Seguir tratando las sintomatologías. Si no hay nada estructural, tenemos que seguir. De igual manera, se presentan las lumbalgias, ¿no? Hay lumbalgias que te duran meses y de repente años, pero la cervicalgia se soluciona más pronto. En cambio, las lumbalgias demoran más y de origen mecánico. ¿Mm? ¿Algo más? No, profesor, muchas gracias. Ah, con ello yo les quiero decir, siempre hay que ser objetivos, ¿no? Porque al ser objetivos, esa condición te da para ser un poco más asertivos, ¿no? Y a lo mejor el tratamiento puede ser que no es el adecuado, ¿no? ¿Mm?
Bueno, vamos a lo que son los ejercicios de Wilson. Estos ejercicios, incluso, he tratado de buscar un origen, ¿no? Y en sí no hay un origen aparente, un autor aparente. O sea, en el tiempo se ha perdido de repente la autoría de la invención de estos ejercicios, ¿no? No hay. Son muy antiguos, pero que se siguen realizando. Los ejercicios de Wilson que están orientados en qué? En el tratamiento de la columna cervical con el afán de qué? De mejorar la movilidad de la columna cervical, flexibilidad y por lo tanto, en este caso, aliviar el dolor que se localiza en la columna cervical. Es por ello que aquí incluso estos ejercicios son de bajo impacto, se le dice. O sea, no hay mucho impacto articular. A ello se refiere, ¿no? Y se realizan, pues, en decúbito también cuando estamos en un estadio bastante doloroso. Se puede hacer en decúbito supino. Y viene a hacer movimientos de inclinación, rotación, básicamente. O sea, los movimientos propios de la columna cervical. Estos ejercicios que están orientados en el tratamiento de alteraciones o patologías cervicales, como también de la parte dorsal alta. Este tipo de ejercicios de Wilson tiene 3 fases, las cuales en la primera fase te consiste en la fase de relajación. O sea, en esa fase en la que el paciente está muy adolorido, muy adolorido. Entonces aquí solamente en decúbito, ¿no? Es la posición más adecuada para realizar los movimientos propios y se combina con la respiración. Los pacientes que llegan a nuestro servicio de terapia física, en esta fase de relajación, casi no llegan, porque es una fase muy dolorosa, casi no van. Yo he conocido pocos pacientes que van a hacer el tratamiento justo en esta fase. ¿Por qué? Porque esta fase es tan dolorosa que el paciente también tiene tratamiento farmacológico. Entonces no llega a nuestras manos en esta fase casi nunca. Uno que otro que han ido, pero el origen que han tenido es una hernia, por hernia. Entonces han llegado a esta fase, que hacernos este tipo de ejercicio nada más, aparte de aplicar la crioterapia. Porque a veces ni la electroterapia la soportan. Entonces, de las 3 fases, esta es la que el paciente casi nunca va. En cambio, en la segunda fase, que viene a ser la de estiramiento o elongamiento o elongación, en esta fase, la mayoría de pacientes llega en esta fase, la mayoría. Es en la cual se realizan los estiramientos de forma activa, libre. Aquí en esta fase se puede aplicar la tracción, que puede ser mecánica o manual. Se puede aplicar. La mejor posición es la de decúbito. Entonces ahí hacemos el estiramiento de la columna cervical. Los movimientos que se realizan aquí son pues los propios de la columna, la flexión, la extensión, la inclinación o lateralización, la rotación. La rotación derecha, rotación izquierda, ¿no? En la tercera fase, en la que es ya de fortalecimiento, así como en estas 3 fases, de las 3 fases, los pacientes a donde ya casi nunca van, son en la primera y en la tercera. ¿Por qué? La pregunta, ¿por qué ya no van en la última? Porque ya el paciente ya disminuyó el dolor. Entonces el paciente ya no va en esta tercera
fase no va el paciente. Ya se dedica a trabajar o ya no le dan más descanso médico y el paciente ya se siente mejor. Por eso en esta tercera fase no llega casi. Los ejercicios son los mismos en los ejes correspondientes, ejes y planos. Aquí los ejercicios están orientados en qué? Movilizar el segmento cervical y corregir su estática defectuosa. O sea, cuando de repente se está orientando la columna cervical a una rectificación, ¿no es cierto? Aquí los ejercicios están orientados ¿a qué? ¿A qué lugar? A los músculos posteriores del cuello o de la nuca y de la cintura escapular, básicamente. No ve que hablábamos que estos ejercicios son para columna cervical y columna dorsal alta. Aquí, en esta etapa, pues todos los ejercicios se van a realizar en sedestación, ya no en la primera etapa, que era de decúbito, que es la más adecuada. Y puede ser delante del espejo, así como vemos en la imagen que está a su derecha, ¿no? Son autoestiramientos, ¿no es cierto? Entonces, creo que ha quedado claro qué cosas son los ejercicios de Wilson. Los ejercicios de Wilson están orientados a el tratamiento de afecciones de la columna cervical. Ahora, la pregunta es, a lo mejor que deberían haberle hecho, ¿y en todos los tipos de cervicalgia se puede emplear los ejercicios de Wilson? Lógicamente que sí, por algo tiene 3 etapas. O sea, son los ejercicios más simples que hay. Son los de primera mano, siempre, ¿no? Y esos ejercicios en el tiempo siempre se ha hablado de ese tipo de ejercicio. Ahora, en general, vamos a hablar de cuáles son los beneficios del ejercicio cervical. Primeramente, mejorar la movilidad. Segundo, disminuir la rigidez, en este caso, producida por la contractura muscular, ¿no? Porque la rigidez estructural no se puede controlar, pero, por ejemplo, por una rigidez por artrosis, lógicamente que se controla nada más, pero no mejora. Alivio del dolor también, ese es otro beneficio, y prevención de alteraciones, como por ejemplo, se pueden producir hernias, ¿no es cierto? O sea, lesiones de más consideración. Y otro beneficio viene a ser que mejora la postura, por lo tanto, la alineación de la columna vertebral. Y los movimientos que se van a realizar a nivel de columna cervical son la inclinación. Por ejemplo, aquí tenemos una descripción de qué forma se puede realizar. Puede ser en sedestación o también puede ser de pie. Pero cuando nosotros hacemos tratamiento, en este caso, de una cervicalgia, aquí adoptamos la mejor posición fundamental, que viene a ser la de sedestación, en el caso de que el caso lo permita, ¿no? En que se realiza la inclinación de un lado a otro, tanto a la derecha como a la izquierda, y lo clásico que le decimos al paciente, ¿no? Que su oreja toque el hombro derecho, que después voltea al otro lado. Entonces, esos son los ejercicios que lo hacemos en una posición mantenida entre 15 a 20 segundos o el tiempo que ustedes crean conveniente. O sea, aquí este es un parámetro que nos da, ¿no? 15 a 20 segundos, pero a veces el paciente no resiste. Entonces, puede ser un tiempo que sea conveniente de acuerdo al caso que se está presentando. ¿Cuántas veces? Esta es una sugerencia, se repite unas 3 veces a cada lado. ¿Ve? O sea que incluso es de la inclinación del cuello nada más. La flexión y la extensión también puede ser en sedestación, en este caso, ¿no? Elevando el mentón y luego al lado del pecho propiamente, como vemos la imagen, ¿no? Aquí la posición es mantener
durante 10, 15 segundos, ¿no? Claro, en la imagen vemos que es continuo el movimiento. Se repite en cantidades de 5 ejercicios por serie. Si ustedes se dan cuenta, qué diferente son los ejercicios en partes segmentadas, ¿no? O sea, en segmentos, por decir miembro superior, miembro inferior. Aquí en columna cervical consideramos, ¿no?, ejercicios de 5 por serie, puede ser 3 por serie, ¿no? Es muy diferente, muy diferente. La rotación de la cabeza es otro de los movimientos de la columna cervical, que puede ser en sedestación, puede ser de pie, pero hay que tener en cuenta que paciente que presenta una alteración, ¿no?, tienen una cervicalgia, incluso va a cursar con trastornos del equilibrio y va a haber mareos. Entonces, si de repente el paciente no tiene condiciones, lo ponemos el pie y hace, por este caso, la rotación y se nos viene, ¿no? Se nos viene, se nos cae. Entonces, esas condiciones ya se evalúan presencialmente. Aquí también hacemos series de 5 repeticiones, la rotación de cabeza. La retracción cervical, ¿no? Ese es para, por ejemplo, para relajar los músculos que van a mantener la posición en este caso, la lordosis cervical. Entonces, ahí, haciendo este ejercicio, estiramos esa musculatura. Y también aquí, ejercicio de 5. Acá sí ya vamos con 10, porque es más factible. En cambio, nosotros no podemos hacer rotación, no podemos hacer mucha rotación, porque después puede causar otro trastorno. Este es un autoestiramiento en el caso del trapecio. Estamos viendo los tipos de ejercicios que se pueden realizar en este caso, ¿no? Y dando parámetros como para mantener durante 20 a 30 segundos el estiramiento. No olviden de que este tipo de autoejercicios también los podemos hacer nosotros. O sea, puede ser pasivo. Son variantes nada más que estamos mencionando. Los escalenos, ven ahí escalenos, ¿no? Los escalenos están ¿en qué lugar orientados? En la parte del cuello, en la parte lateral. Entonces, esta es una forma de ellos también, y hablamos de 3 repeticiones. No se hace demasiado. Hay movimientos que no se deben repetir mucho, ¿no? Que pueden causar más alteración. Conclusión, los ejercicios de Wilson nos sirven para el tratamiento de columna cervical, que nos ayuda pues bastante en el tratamiento porque libera la contractura muscular que se localiza a veces en este nivel del cuello, en la cara posterior del cuello, o nuca también alguna bibliografía le encontramos con ese nombre. Entonces, esto ayuda a hacer ejercicios en una forma rutinaria que se puede hacer diaria. Los ejercicios son simples, el paciente lo asume, lo acoge y es parte pues, de la cultura que pueda tener el paciente o pueda adquirir. Antes de pasar al siguiente tema, chicos, preguntas sobre ejercicios de Wilson. Preguntas sobre ejercicios de Wilson. Si no, sigamos entonces, jóvenes. Acá, este es el tema de métodos de kinesioterapia para la articulación temporomandibular. Este tema enmarca, pues, la reeducación de la articulación temporomandibular, que en algunos casos se presenta. No es tan frecuente tratar este tipo de alteraciones. Mayormente se dan
como causa de la aparición de una artrosis a ese nivel de la articulación, que puede estar originada por la artritis reumatoide. Entonces, el paciente que tiene una alteración en esta articulación, la función que va a estar alterada es la apertura bucal. O sea, los músculos que hacen la apertura se ven pues que están contrarrestados con la rigidez que presentan. Entonces, para hacer la apertura bucal, porque sabemos que el macetero es el músculo más potente de la mandíbula, ¿no? Entonces, este músculo hay que estirarlo, hay que relajarlo. Incluso se hace trabajo dentro de la boca, ¿no? Con guantes, con todo, para relajar la musculatura interna que hay a este nivel, de los músculos que intervienen en los movimientos. La terapia manual que empleamos viene a ser, pues, hay que relajar la columna cervical también para poder tratar este tipo de alteraciones. O sea, ¿en qué consiste la manipulación? La movilización y manipulación de la articulación está orientada a restaurar la función propiamente, que es la que se ha alterado. Los objetivos es mejorar la movilidad y liberar la tensión muscular. Como ustedes ven aquí, el tratamiento consiste en hacer la apertura bucal y relajar lo que les mencionaba, la columna cervical, los músculos a este nivel, ¿ve? Y aquí que hacemos la apertura bucal pasiva, ¿no? Los músculos del cuello, ¿ve? Eso es lo que hay que hacer, esa es la terapia manual que nosotros hacemos. Lo otro es ejercicio de movilidad de la mandíbula, como ustedes ven acá. Bueno, aparentemente es fácil, ¿no? Pero cuando estamos ante un caso de una alteración de esta articulación, la apertura es bien difícil de conseguirla. Entonces, la mejor posición para trabajar, estamos diciendo que es la de cúbito dorsal, porque en estación el paciente no te va a relajar, no se va a relajar. Aquí los ejercicios de movilidad son suaves, muy lentos, ¿no? Con el fin de ¿qué? De mejorar el rango de movimiento y la coordinación propiamente. Ejemplo, la persona tiene que ser controlada. Ejemplo puede ser la protusión, ¿no? La retrusión mandibular, o sea, protusión y retropulsión, es el término, así, ¿no es cierto? De los movimientos laterales también. La disyunción se llama, los movimientos laterales. La reeducación postural consiste en qué? La postura influye en la posición de la mandíbula y la articulación temporomandibular en este caso. Corrección de la postura para evitar la sobrecarga de esta articulación, que se va en combinación también con los estiramientos del cuello y así fortalecer dicho músculo. Aquí tenemos esta imagen, por ejemplo, se está estirando la parte de cuello, se trata de relajar lo que son los maceteros. Ven que se trabaja con movimiento también de columna cervical. La aplicación del calor y frío de acuerdo al nivel en el que se encuentra. Hay momentos en los cuales esta articulación se encuentra inflamada, se inflama. Entonces ahí le vamos a poner frío. ¿No? Es sobre todo básicamente en la articulación, pero en la parte muscular se le puede aplicar calor. ¿Con qué fin? De relajar esa musculatura contractura, que está contracturada. Porque ustedes saben que el calor relaja y el frío que aumenta el tono, ¿no es cierto? Entonces ahí queremos relajar con la aplicación de frío con el fin analgésico más que todo, para el dolor y la inflamación.
Y cuando ya hay momentos que esta articulación ya se puede aplicar el calor, con el fin de hacer tratamiento ya a ese nivel para la relajación muscular de los músculos que están contracturados en este caso. También se aplica la electroterapia. En este caso viene a ser la aplicación del TENS, con el fin de aliviar el dolor también y relajar la musculatura contracturada. Los estiramientos propiamente, ¿no? De los músculos de la cara y de los músculos de la masticación, básicamente. Por último, en este caso, ejercicios de relajación y control del estrés. Es cuando hay bruxismo, ¿no? Y tensión mandibular en este caso. Se emplean las técnicas de respiración, las que mencionamos para cervicalgias. También se pueden, ¿no?, emplear ese tipo de ejercicio de respiración, siempre en decúbito. Los programas de kinesioterapia, en este caso, ya que es un trastorno que afecta la articulación temporomandibular, a donde tenemos síntomas como dolor mandibular, la limitación de los movimientos y el chasquido articular. O sea, hay un sonido, hay un chasquido cada vez que se hace la apertura y se cierra, hay un sonido. Eso es clásico, eso es un signo, pues, de inflamación. ¿Cuáles son las causas? Una de ellas viene a ser lo que les mencionaba, principalmente viene a ser la artrosis. Otras tienen origen más que todo de estrés, tensión muscular. El bruxismo también, que algunas personas presentan, ¿no? La mala oclusión dental. Entonces aquí tiene que ver también con la coherencia que hay, ¿no?, entre el hacer la mordida, ¿no? Los traumatismos o lesiones en la mandíbula, lógicamente, también puede ocasionar una alteración en la función en la articulación temporomandibular. Y los problemas posturales también son factores de causa, ¿no? En la evaluación inicial, lógicamente, los signos, síntomas que presenta el paciente al examen físico, la evaluación de la movilidad mandibular y también como el chasquido que puede presentar en el momento del movimiento articular, ¿no? Las pruebas especiales son palpación muscular, lógicamente, a nivel de músculos más externos como el macetero, las pruebas de apertura y cierre de la mandíbula, ¿no? Los objetivos, ¿cuáles son? Primeramente, aliviar el dolor, mejorar los ramos articulares. Si yo alivio el dolor, los ramos articulares se van mejorando. Y, por lo tanto, al final, restaurar la función, lógicamente. Y, por último, que prevenir las recidivas, la recurrencia, evitar las complicaciones que puedan presentarse en un largo plazo. Los métodos de relajación que se van a emplear son los masajes terapéuticos, en este caso con las técnicas manuales, ¿no?, que están orientadas a qué, a los músculos macetero, temporal, que son los más superficiales, ¿no? Los más profundos, eso no vamos a poder palparlos. El tratamiento con terapia de calor o frío, o sea, el tratamiento de acuerdo a la condición que se presente, ¿no? Ya mencionamos el objetivo aquí de la aplicación calor y frío, ¿no? Calor ya cuando está en un estadio que se puede colocar en sí el calor para la relajación muscular y las compresas frías para reducir la inflamación y el dolor propiamente, que se localiza netamente justo en la articulación.
Las técnicas de respiración y relajación están orientadas a la liberación de la tensión en el área de la mandíbula, en este caso. Los ejercicios de movilización de la movilidad mandibular, ¿no es cierto? Son ejercicios libres en un momento dado, puede ser asistidos también, ¿no? Activos asistidos se puede hacer al inicio porque no se puede realizar muy bien la apertura bucal. En sí hay momentos en que no se va a poder realizar. Los movimientos laterales de la mandíbula, la protrusión, la retrusión le han puesto acá, de la mandíbula avanzar y retroceder, en otras palabras, ¿no? Hacia adelante y hacia atrás, ¿cierto? Esos son los ejercicios libres de la movilidad de la mandíbula, ¿no? Ejercicio de fortalecimiento también. Aquí vemos dos músculos principales que trabajan cuando hacemos el movimiento, ¿no? En el momento en el accionar de comer, ¿no es cierto? Aquí vemos los principales, son el temporal y el macetero. ¿Ven cómo se mueve cuando hacemos eso? Puede ser ejercicio con resistencia también, eso le pone pues en la parte de la mandíbula, se le hace la resistencia y se le dice cierre, 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 con fuerza, entonces el paciente va fortaleciendo en esa parte. Pues se hacen etapas ya últimas del tratamiento. Los ejercicios isométricos, ¿para qué? Para mantener la mandíbula en posición contra resistencia, ¿no? En la reeducación neuromuscular, pues las técnicas de reentrenamiento motor. Aquí se va a enfocar en el control de la mandíbula y corregir patrones de movimiento inadecuados. Los ejercicios de coordinación muscular, en este caso los que vemos en 1, 2 y 3, ¿ven? O sea, de apertura, de cierre de la boca, ¿no? Ayudándonos aquí cuando hacemos la apertura, lógicamente ponemos resistencia a este nivel de músculo. Y aquí hacer ejercicios tanto de tipo puchero, ¿no? Puchero se le hace. Esto mayormente lo empleamos en parálisis facial, ¿no? Estos ejercicios. El de apertura, bueno, eso es exclusivamente para alteraciones del movimiento de esta articulación. Las técnicas posturales son importantes. La alineación correcta del cuello y hombros. ¿Ven cómo influye la postura en algunas estructuras, ¿no? Por ejemplo, si tenemos pronunciada nuestra cifosis cervical, o mejor dicho, la columna cervical tiene una curvatura, ¿no? Es que se debe mantener, si esta curvatura fisiológica se altera también, se adelanta el mentón. Por lo tanto, va a causar, pues, va a haber, se puede dar una restricción en el movimiento temporomandibular. Los ejercicios posturales están orientados a qué? A mejorar la postura seria y evitar el estrés de la articulación temporomandibular. Las técnicas de corrección postural que pueden reducir aquí la tensión sobre la articulación temporomandibular. Aquí cabe mencionar también de que el empleo de férulas y dispositivos intraorales son importantísimas también. Para evitar, por ejemplo, dispositivos que ayudan a reducir el bruxismo y equilibrar la mordida. Estas prótesis, pues, son de uso odontológico, ¿no? Son más que todo para momentos en que la persona va a dormir, más que todo. Se aplican es de uso nocturno prácticamente. Conclusión, la quinesioterapia es una herramienta eficaz
¿Para qué? Para tratar estas disfunciones que se presentan en esta articulación, en este caso con el fin de aliviar el dolor y restaurar la movilidad y la funcionalidad en este caso. Y también es importante la intervención temprana, y no olvidemos, como toda patología, el tratamiento es personalizado de acuerdo a las características, cómo se ha presentado esta alteración de la función de esta articulación temporomandibular. Proseguimos. Ahora la última parte que nos corresponde tratar viene a ser la quimioterapia de los músculos faciales. En este caso, hacemos una reeducación, una quimioterapia para músculos faciales, considerando los músculos que están en las dos hemicaras, ¿cierto? De acuerdo a la presentación del caso que se dé. Mayormente se da en las parálisis faciales periféricas. También va a haber compromiso también del movimiento cuando estamos ante un postquirúrgico a nivel del nervio facial, donde con alguna frecuencia se pueden presentar tumores a ese nivel. Y cuando al paciente lo operan porque presenta un tumor a ese nivel, el nervio facial, en cuanto es muy sensible este nervio, de tal manera que a veces puede provocar una parálisis permanente. Los principales músculos son los que vemos, los más superficiales, el orbicular, de los ojos, de los párpados, el occipital, el frontal, el orbicular de la boca, tanto superior como inferior, los cigomáticos, el risorio. Esos son los que más vamos a tratar en este caso. Los músculos faciales van a intervenir en la expresión facial propiamente, ¿no? O sea, los movimientos de alegría, ira, de cólera, de repente también intervienen se evidencian en los movimientos de mucho sentimiento, pena, todo ello. Se evidencia pues el trabajo de algunos músculos, más que otros en este caso. En el habla también van a intervenir. Aquí vemos indicaciones en la quimioterapia facial, o sea, cuándo está indicada, cuándo la vamos a aplicar. En este caso, en lo que comúnmente encontramos la patología de una parálisis facial que se denomina parálisis de Bell, más conocida con ese nombre. Anteriormente se hablaba de la parálisis facial como afrigori, le llamaban, porque era por el cambio de temperatura, ejemplo, y eso se sigue dando. Se sigue dando. Por ejemplo, nosotros salimos de un lugar de bastante calor a un lugar de mucho frío, nos puede dar una parálisis facial. En la mayoría de los casos ha sido eso. Otra de las causas es el estrés. El estrés, o sea, es una cuestión emocional, ¿no? El estar estresados. Lo otro es cuando hay mucha preocupación. Eso conlleva el estrés. Entonces, también se presenta lo que es la parálisis facial. En este caso vemos que se presenta el espasmo facial, ¿no? Que puede darse al final de un tratamiento también el espasmo facial. El espasmo facial es el movimiento involuntario que se da en el lado parético. En casos como en un postquirúrgico, como le decía, que en este caso acá nos menciona la cirugía estética, que también a veces se hace, puede tocarse el nervio y puede provocar una parálisis facial.
En las asimetrías faciales, también nosotros incursionamos en ello, ¿no? Pero que tienen un origen en el bruxismo y disfunción de la articulación temporomandibular. O sea, ahí aplicamos la quinosioterapia facial. ¿Y cuáles son los objetivos? Restaurar la funcionalidad muscular en este caso, con el fin de ¿qué? De mejorar los rangos de movimiento y fortalecer los músculos que se encuentran débiles, ¿no? O disminuirse en fuerza. Y otro objetivo es mejorar la simetría facial. O sea, esos son nuestros objetivos principales. Por otro lado, ya viene lo que es el alivio del dolor y la tensión muscular. Reeducación del espasmo, lógicamente, para aliviar el dolor. Y alivio de las tensiones, o sea, de las contracturas musculares. Aquí, otro es promover la estética facial, o sea, la corrección de las asimetrías y mejorar el tono muscular en este caso. Cuando tratamos una parálisis facial, la pregunta que se deben hacer, profesor, ¿en qué momento vamos a realizar ya la terapia, ¿no? La kinesioterapia, en el caso de una parálisis facial? Es importantísimo primero saber el origen. El más común, el más simple, el que siempre se nos va a presentar es el que es por cambio de temperatura. El que es por estrés también. El uso de medicamentos puede causar también. Entonces, Hola, ¿en ya qué fui a entregar mis momento documentos nosotros ya y vamos a iniciamos la continuar trabajando porque nos kinesioterapia? han dicho que el orden va a Tiene que salir sí o pasar el sí estadio y ya pues inflamatorio, hasta o diciembre. sea, el nervio facial Ya, se inflama. ya voy a ir Esta para zona allá, se enrojece, voy a ir con corredor porque se con carro edematiza, hasta incluso grado hay es un un poco edema. peligroso. Ya le avisé a tu Entonces, mamá, se espera cuídate y ya estamos conversando. que la fase inflamatoria ya pase a un segundo plano, o sea, que ceda esta parte, ¿no? Entonces, ¿y cuánto demora? Algunos puede durar 8 días. Por eso la terapia o la kinesioterapia no se hace inmediatamente. Los signos de inflamación tienen que disminuir. Y ahí estamos hablando de 8 días, más o menos. O sea, después de 8 días podemos realizar, de acuerdo a la evaluación, si no hay dolor, ya los signos de inflamación han disminuido. Entonces, recién podemos aplicar calor y también lo que es la masoterapia, que lo hacemos con fines de, de mejorar la conducción nerviosa y mejorar, mejorar pues el estímulo propiamente, porque cuando hay una parálisis facial hay hipoestesia, o sea, hay una disminución de la sensibilidad externa, ¿no? Cutánea, ¿no? Más que todo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado al iniciar. Entonces a veces ha habido casos en que los pacientes van al día siguiente de haber tenido la parálisis, ¿no? En esta etapa de la primera semana, el tratamiento es medicamentoso más que todo, ¿no? Complejo B, que le da el neurólogo. Ya por un lapso de tiempo nada más. Después ya está, recién se hace la kinesioterapia. Los programas se basan pues de acuerdo a la fase, ¿no? En este caso, la primera es la evaluación inicial de la función muscular afecta, ¿no? Aquí ya evaluamos pues en qué condición llega un paciente, si la parálisis facial es leve, moderada o severa. ¿No? Ahí evaluamos, ¿no? Y aquí ya vamos a diseñar el programa de tratamiento kinesioterapéutico en este caso. Y como hemos mencionado, como en todo tratamiento de las patologías, siempre, sobre todo en las parálisis faciales,
el tratamiento es de acuerdo a la condición del paciente, es personalizado. Y según el origen que la haya presentado, o sea, que haya dado como final una parálisis facial. Es importante eso. Aquí se puede, ¿cuánto tiempo? La pregunta también que puedes darse, ¿no? ¿En cuánto tiempo se recupera una parálisis facial? Eso depende de la condición, ¿no? O sea, puede ser leve, moderado, severo, así en esos 3 grados. Más o menos el leve y el moderado se recuperan en 2 meses, mes y medio, así que es por origen tensional o por cambio de temperatura. Entre mes y medio, el paciente ya casi está recuperado. Casi. A los 2 meses ya tiene una secuela mínima, ¿no? Que puede quedar, pero sí queda secuela, por si acaso. Y eso se nota en algunos rasgos, a veces en algún tipo de movimiento, o mejor, algún tipo de expresión que se dé, ahí se puede notar. Siempre queda algo. Y en otros casos, la parálisis facial se repite, pero ya no en el mismo lado, sino en el otro lado, ¿no? En la otra hemicara. O sea, yo he tenido pacientes que han tenido en un lado determinado, puede haber sido el derecho, y después le dio pasando un año o meses al otro lado. Ahora, dentro de todas esta patología que se presenta, como le decía, entre el leve y el moderado, a los 2 meses ya puede estar solucionado. Pero el severo, ha habido casos que el severo he visto 6 meses y no se recupera nada, no se ve nada. No se ve nada. Pero esos casos dan sorpresas. Cuando menos lo piensas, en un momento u otro se normaliza, solito se normaliza. Pero no se le dio una recuperación progresiva, o sea, no se dio. Se mantiene la condición, pasan 3, 4, 5 y introspectivamente aparece recuperado el paciente. Pero sí he visto varios casos así que se han presentado. Continuamos. Aquí los ejercicios están dirigidos a mejorar los rangos de movimiento, ¿no es cierto? La flexibilidad. Ejemplos, elevar y bajar las cejas, viene a ser este de acá, es el que nosotros realizamos, ¿no? Con asistencia. Por ejemplo, el lado parético lo asisto. Y el lado normal lo resisto. Resisto el lado. Por ejemplo, si mi lado parético viene a ser la hemicara izquierda, en este caso para el lado del paciente, entonces si acá falta fuerza, entonces yo el lado contrario, que es el sano, le pongo resistencia y hago esto, ¿no? Lo que está haciendo el paciente de arrugar la frente, digamos. En este lado izquierdo lo asisto y en el lado derecho resisto. Esa es la forma, son las técnicas de hacer los ejercicios. Se hace en ambos lados. Algunas herramientas de IA que puedes usar para mejorar tu productividad. Ahora, y por último, explicaremos algunos aquí elementos hay claves otros ejercicios, son cerrar y abrir los ojos con fuerza, ¿no? Fruncir el ceño es otro acá. Este de acá es fruncir el ceño acá. Y cuando hay, por ejemplo, para los músculos del ala de la nariz, ¿no? Es cuando, a ver, se le dice al paciente, a ver, como si hubiera sentido un mal olor. Entonces, ¿qué hace? ¿No? Ahí trabajan estos musculitos de acá. Entonces, estos ejercicios se aplican pues, con pacientes con rigidez o parálisis facial parcial. O sea, en otras palabras, también nos sirve como tratamiento propiamente de
de mantener la fuerza muscular de los músculos de la cara. Otros ejercicios que tenemos es inflar las mejillas, ¿no? Hasta acá, acá no hay acá. Y mantener el aire, ¿no es cierto? Inflo las mejillas y mantengo el aire. Por ejemplo, aquí habla también para otras aplicaciones, ¿no? Para debilidad muscular, en este caso de una parálisis facial, o que se recuperan pacientes por alguna cirugía facial, ¿no? Una cirugía estética. Las técnicas de relajación y masajes terapéuticos. Tenemos aquí masajes circulares, se les hace circulares en la frente, en el área orbicular. Esto en este caso se emplea para tratamiento de espasmos faciales y tensión muscular. No olvidemos que la aplicación de la electroterapia en este caso tiene que ser controlada, o sea, tiene que ser con puntos motores y la corriente es de tipo exponencial. La aplicación de los agentes físicos que se realiza en las parálisis faciales es básicamente la aplicación del calor y la electroterapia. En este caso, vemos aquí una imagen en el cual estamos haciendo un estiramiento en este caso, ¿no? Pero el estiramiento tiene que estar abocado al lado sano. ¿Por qué? Porque el lado sano es el que va a actuar estirando más el lado parético, porque el lado parético está hipotónico y el lado normal está cada vez contrae más y eso va a pronunciar más la debilidad del lado parético en este caso. Hay algo acá que no hemos mencionado que viene a ser, ¿y qué hacemos cuando la hemicara se va para un lado por la debilidad que presenta? En el lado parético se le controla con esparadrapo en la parte aquí en esta comisura del ojo, se le trata de cerrar con un esparadrapo y la parte de acá, la parte inferior del labio, también se le hace las veces del músculo sano, o sea, la oclusión del ojo. Y aquí también se le va a controlar de esa manera con esparadrapo. Esa es la forma. Con ello, ya estás controlando de que esos músculos débiles no se estiren demasiado. Aquí la estimulación eléctrica y su uso de corriente eléctrica para evitar que los músculos faciales, ¿no?, se disminuyan, ¿no? Aquí los activamos, ¿no?, con la corriente exponencial. El objetivo es fortalecer los músculos débiles. Pero en realidad, con la corriente no se fortalece, solamente se mejora el tono. Pero para eso estamos nosotros, hacemos el ejercicio correspondiente. Y se aplica cuando cuando la parálisis facial es severa y que tienen hipotrofia muscular, no atrofia, ¿no? Hipotrofia muscular. Aquí vemos una imagen, la aplicación de electroterapia con puntos motores, los cuales se realiza por cada punto 6 o 7 contracciones, no más. O sea, ¿qué quiere decir ello? Que el tratamiento que hacemos de acuerdo al punto motor, ¿no? Acá hay uno, este es otro, en la comisura labial también. Aquí a este nivel donde sale el facial también. Tú le pones acá y se contraen todos estos puntos. Pues estás contrayendo, estás en la raíz. No, pero eso no es bueno, porque mejor es por punto, separado. Cuando se aplica electroterapia grupal significa un electrodo en la parte donde sale el nervio, como le mencionaba, acá en esta parte, y otro en la frente.
cuando aplicamos así grupal, nos puede dar el espasmo muscular, se llaman sincinesias, que son los movimientos involuntarios, y se da en el lado parético. Y esto se da por aplicar en forma grupal el estímulo. Tiene que ser por puntos motores. Y también he visto como consecuencia de la aplicación de masajeadores, se ha presentado el espasmo. Entonces, es movimiento involuntario que aparece en el lado parético cuando se utiliza este tipo digamos, de tratamiento que puede ser grupal o los masajeadores. Eso ha pasado en algunos momentos y por eso hay que tener mucho cuidado, no se aplica masajeadores, porque el espasmo, si se presentara, es irreversible, no lo soluciona nadie, ni el neurólogo, nada. El programa de rehabilitación postquirúrgica en este caso, ¿no? Cuando hay una cirugía, ¿no? En la fase inicial, masajes suaves, ejercicios, fase intermedia, músculos que se hayan fortalecido de una manera progresiva. En la fase avanzada, ejercicios de coordinación, control neuromuscular para la simetría facial. Duración estimada, 6 a 12 meses dependiendo del progreso del paciente. Ese es cuando es quirúrgico. Si es que, y lógicamente aquí con secuela, ¿no? Después de ese tiempo hay secuelas siempre. Es un postquirúrgico, pues, cuando ha habido resección de repente un tumor, ¿no? En las parálisis de Bell son las más frecuentes. Eso sí es fácil, ¿no? Movimientos pasivos, masajes terapéuticos, de acuerdo a la condición, a movimientos activos asistidos, pasivos, los que se puedan aplicar de acuerdo al caso. En la fase subaguda, lógicamente, movimientos activos suaves, nada más. En esta fase aguda se aplica, pues, como es aguda, no vamos a ponerle hielo, por si acaso. No se pone una parálisis facial, no sé. Había un estudio hace muchos años que quiso hacer un amigo de la universidad, que era interno, quiso hacer un estudio experimental de tratamiento de las parálisis faciales con crioterapia y con termoterapia. Y en sí, como no había mucha investigación, por ahí había conseguido un artículo, no sé en qué país había hecho ese tratamiento y había resultado, no sé, bueno, no lo dejaron hacer. No lo dejaron hacer porque es muy arriesgado. Ustedes saben que el frío inhibe la conduccción nerviosa. Si estamos en alteración de la conducción nerviosa, pues la va a inhibir más, ¿no? Entonces, ese era el riesgo. Entonces, en cada fase, en las parálisis faciales, no se emplea la crioterapia. No se emplea, no debe emplearse. Mucho cuidado. En la fase subaguda, ya es en la que ya aplicamos calor, incluso ya hacemos los movimientos, no, activos, asistidos. En la fase de recuperación, los ejercicios de fortalecimiento de los músculos que están hipotróficos, y en esta fase ya pues hay mayor coordinación, ya se va a presentar, ¿no? Y aquí se aplica la electroestimulación también. ¿Y en qué momento ya podemos ir haciendo el tratamiento con electroterapia? A partir de la fase subaguda, ¿no? Más no en la aguda. En la subaguda, donde ya no hay mucha inflamación, ya se puede ir haciendo, pero como les digo, siempre con puntos motores. Y acá hay programas para espasmos faciales. No es que hay espasmos, hay contractura muscular, se emplea pues la relajación mediante los ejercicios de respiración, combinándolo con la masoterapia.
Se hace ejercicio de estiramiento también para los espasmos faciales. Los ejercicios tienen que ser muy suaves, controlados, para disminuir la hipertonía en este caso. El objetivo viene a ser reducir la contractura muscular y los movimientos involuntarios. O sea, acá hablamos ejercicios para disminuir cuando ya se nos presenta lo que es el espasmo. O sea, se puede tratar algo, pero no soluciona. Se puede tratar cuando está apareciendo los espasmos. Y es producto del mal empleo o uso de algunos agentes que no son los indicados para este caso. ¿Cuáles son los beneficios de un programa de kinesioterapia facial? Y los resultados, pues, van a ser los esperados, ¿no? Como mejora el control motor, el incremento y resistencia muscular, reducción de la rigidez y tensión facial. Por otro lado, mira, ¿cuál será la importancia de la personalización? Ya dijimos que es, en este caso, nos tenemos que adaptar o el programa tiene que adaptarse a las necesidades individuales del paciente, o sea, las condiciones que presenta el paciente. Muy bien, jóvenes. Preguntas ahí. Tratamiento de las parálisis faciales. Preguntas. Preguntas, chicos. Preguntas. Preguntas o callen para siempre.